Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montoner. Bueno, hoy no vamos a tratar ni la coyuntura nacional ni la coyuntura internacional. Hoy vamos a hablar de un acontecimiento histórico que tiene mucho que ver con la historia nacional, con la construcción de la peruanidad y también tiene que ver con el desenlace de la gran monarquía española, esa monarquía enorme que construía civilización, que construía un mestizaje, que organizaba reinos. Bueno, me refiero a la rebelión de Túpac Amaru II. La figura de Túpac Amaru II, a mi entender, a mi particular interés con mis escasos conocimientos sobre historia, ha sido profanada y utilizada por todas las corrientes posindependencia en la historia del Perú. De Túpac Amaru se ha dicho de todo. En primer lugar, por ejemplo, algunos señalan que era una especie de aliado del imperio inglés y que su rebelión tenía que ver con una voluntad de destruir a la monarquía española. Otros señalan que era un antimonárquico, que era masón. Y todo esto en la modernidad ha llevado a considerar a Túpac Amaru como una figura emblemática, incluso del comunismo y del radicalismo. Recordemos, la dictadura militar de Velasco Alvarado puso el rostro de Túpac Amaru II como emblema casi oficial del Estado. Un movimiento terrorista que secuestraba y asesinaba personas se llamó Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Todos estos hechos, todos estos relatos son profundamente injustos contra la figura, contra la historia y lo que representa Túpac Amaru II. Túpac Amaru II era un descendiente directo de los incas, era un jesuita, un cristiano, profundamente identificado con la tradición española, con la monarquía española. Y si él se revela, es porque en ese entonces las reformas borbónicas, que de una u otra manera van a quebrar la relación entre los reinos y el monarca, las reformas borbónicas producen movimientos tectónicos en la relación del imperio con los reinos. Bueno, y él, como descendiente de, de los incas, como directo heredero de la estirpe de los incas, se revela. Decimos que era jesuita, Juan Pablo y Vizcarro Guzmán, por ese entonces, redactó carta a los españoles. Un jesuita, es decir, la élite del imperio que se dedicaba a construir la cultura y los valores imperiales durante 2 siglos de administración de los Austria, los jesuitas fueron expulsados por el reinado de los Borbones. Bueno, en este contexto se produce la rebelión de Túpac Amaru. Pero, ¿por qué es importante Túpac Amaru? Porque es un momento en el que el imperio se quiebra y surge el primer borrador de la peruanidad, el primer borrador de ese mestizaje, de ese encuentro cultural entre la tradición hispana y la tradición andina, desencuentro y desencuentro entre dos noblezas, la nobleza peruana y la nobleza hispana. Bueno, tenemos que aclarar este tema, no le podemos seguir permitiendo a los progresistas y a la historiografía de izquierda que siga apropiándose de esta figura enorme para la peruanidad y también para la hispanidad. Y por ese motivo, el día de hoy hemos convocado a Gustavo Mirano, un joven historiador, un animador enorme de estos debates, y él ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, Gustavo, gracias por el diálogo. Muy buenas tardes, Víctor, y agradecido nuevamente por estar en tu espacio y con toda la audiencia que, bueno, reúnes en cada oportunidad. No, Complacido de conversar acerca de un personaje trascendental para nuestra identidad nacional, para la historiografía y también para la forma en la que nosotros podemos entender el siglo XVIII
¿no? Y todos los cambios que se dan en el Perú en materia no solamente económica, sino también jurídica durante ese ciclo, ¿no? El famoso ciclo de los Borbones. De acuerdo. Ahora, bueno, el siglo de los Borbones y también del resquebrajamiento del gran imperio español, ¿no? De alguna manera. Pero, a ver, no sé, un poco para nuestro público televidente, ¿no? ¿Es cierto que Túpac Amaru era un antimonárquico, era, hasta masón se dice, era aliado de los ingleses? ¿Quién era Túpac Amaru, Gustavo, para nuestro público televidente? Bueno, José Gabriel Tupac Amaru en realidad es un cacique principal, tiene un puesto clave, medular, de intermediario dentro de la estructura virreinal peruana en el siglo XVIII. Y con relación a todos estos mitos que lo acompañan y que han acompañado a su figura principalmente desde el siglo XX, me gustaría recordar a nuestra audiencia que la primera mención que se realiza acerca de la figura de José Gabriel Tupac Amaru durante la dictadura de Juan Velasco Alvarado se da el 24 de junio de 1969, ¿no? Ese año, ese día, Velasco Alvarado le atribuye una frase, como van a hacer otros escritores, no historiadores, a la figura de Tupac Amaru. Él utiliza la frase, campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza, ¿no? O sea, esa famosa frase que utiliza Velasco Alvarado se le atribuye a José Gabriel Tupac Amaru y José Gabriel Tupac Amaru nunca dijo eso, ¿no? Eh, Ahí ya vemos una reinvención significativa de la figura histórica para objetivos políticos de la dictadura y posteriormente esta visión velasquista va a trascender a los distintos ámbitos de la izquierda política, primero peruana y posteriormente internacional. Lamentablemente su figura fue acogida por grupos terroristas, fue acogida por principalmente grupos de izquierda, precisamente por este carácter revolucionario que le da la dictadura de Juan Velasco Alvarado y principalmente por el trabajo que se realiza en el Cinamos con José Ruiz Durant, ¿no? José Ruiz Durant es la persona encargada de traer la figura de Tupac Amaru, incorporarla al proyecto dictatorial de Velasco y convertirlo en el símbolo de una revolución que se gesta de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, desde lo que él consideraba el pueblo hacia el Estado, ¿no? Pero más allá de esto, más allá de lo que son las frases inventadas, más allá de las dictaduras contemporáneas que hemos tenido, ¿no? Con las cuales José Gabriel Tupac Amaru, el José Gabriel Tupac Amaru histórico, nunca hubiera estado de acuerdo. Eh, las primeras menciones que se realizan en el siglo XX de Tupac Amaru se dan en la década de 1920, durante el oncenio de Leguía. O sea, durante el oncenio de Leguía se nacionaliza la figura de Tupac Amaru en un sentido que se hace conocido para el país, ¿no? Y lo que hace Velasco Alvarado es internacionalizar la figura de Tupac Amaru, pero ya pasando el filtro pues marxista, ¿no? Y dependentista que se le da, ¿no? Con esta frase queda totalmente cerrada el desarrollo de la figura de Tupac Amaru en el siglo XX. Ahora, ¿cómo podemos definir a Túpac Amaru antes de que nos cuentes, nos describas algunos aspectos centrales de su rebelión, ¿no? O sea, Túpac Amaru podría ser considerado un monárquico, un católico, un ferviente católico que padeció la excomunión, un jesuita, un noble indígena heredero del incanato, del incanato, y por lo tanto que mantenía relaciones directas con la corona española, ¿no es cierto? Un hombre que hablaba latín, que hablaba latín. Es decir,
la aristocracia indígena en su máxima expresión. ¿Cómo definiríamos a Túpac Amaru? Un poco para ubicarlo en su tiempo. ¿Cuál sería tu descripción? Bueno, en el siglo XVIII el contexto filosófico, político en el que se desarrolla nuestro personaje es un contexto de cambios, cambios profundos, cambios jurídicos para el Perú principalmente. Hay una serie de procesos de reformas jurídicas que se dan desde el año 1717, cuando se implementan las leyes de Nueva Planta, y posteriormente le siguen los cambios territoriales del Perú, ¿no? En 1739 se crea el Virreinato de Nueva Granada, en 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata, pero hay un año, Gustavo, eh, permíteme ahí, tú estás describiendo el momento en que la dinastía de los Borbones sí, reemplaza a la dinastía de los Habsburgos, de los Austria, que, digamos, reinaron durante 2 siglos de virreinato prácticamente, ¿no? claro, en realidad el ascenso de los Borbones, de la Casa de Borbón a la corona de la monarquía católica se produce recién a partir de 1715, que es cuando finaliza la Guerra de Sucesión Española, y como para que nuestro público se ubique un poco, la Guerra de Sucesión Española fue una guerra mundial en el siglo XVIII. El siglo XVIII en el mundo inicia con una guerra mundial. Esta guerra mundial es la Guerra de Sucesión Española, ¿no? En la cual no se enfrentan exactamente estados-nación, sino que se enfrentan dos casas reales, ¿no? Que eran las casas más poderosas de Europa de aquella época, la Casa de Austria o la Casa de los Habsburgo y la Casa de Borbón. Este conflicto dura prácticamente el estado de guerra general, prácticamente unos 25 años, marca los primeros 25 años del siglo XVIII, y para el Perú, ese momento va a ser un momento capital. ¿Por qué? Porque los efectos que tiene la Guerra de Sucesión Española en el Perú deberían ser más difundidos, tal vez con el paso del tiempo lo sea un poco más desde el Estado, pero es un momento capital en el que los peruanos ya están observando el desarrollo de los escenarios políticos en Europa con mucho interés, pero también pensando en sus propios intereses. No hay todavía un movimiento independentista como tal, pero lo que sí ya vamos viendo son preferencias por una casa dinástica en lugar de otra, ¿no? ¿Por qué? Porque los peruanos en aquella época ya están muy arraigados con las tradiciones jurídicas, políticas, filosóficas, hasta económicas, que les han heredado pues, la Casa de Austria, ¿no? O sea, recordemos que el Perú hasta 1739 abarcaba desde Panamá hasta el Río de la Plata y la Patagonia. Cuando asciende Felipe V, después de la Guerra de Sucesión, en 1717 se crea el Virreinato de Nueva Granada. Ahora, hay una serie de ciclos de levantamientos que se producen debido a la aparición de almojarifazgos en el circuito económico del norte. ¿Qué eran los almojarifazgos? Eran las aduanas, ¿no? También se da el aumento de gabelas, que era los tributos, los impuestos. Entonces, hay una serie de reacciones a un proceso de cambios que se inician en 1717 y va a tener su pico en la década de 1730, ¿no? Y ahí aparecen personajes como Juan Vélez de Córdoba, Blas Guaranca, José Orco Guaranca, o sea, personajes que están ligados a la nobleza incaica del Cusco, pero que defienden la legislación jurídica de la Casa de Austria. O sea, ellos están, por ejemplo, Juan Vélez de Córdoba es este moqueguano, es criollo, ¿no? Que recupera la cédula de honores de Carlos II de 1697. Y en esa cédula de honores, que es la ley de equiparación de 1697, se predisponía y se permitía por Carlos de Austria, el segundo, que indios y mestizos
tengan la misma capacidad de ascenso político y social dentro de la monarquía católica, así como lo tenían los españoles, ¿no? Entonces, cuando se produce el cambio dinástico, las administraciones virreinales posteriores al último virrey que deja Carlos II en el Perú, que es Melchor Lazo de la Vega, el primer virrey que envía Felipe V al Perú, que es Manuel de Sentmenat, el famoso Manuel de Oms y de Santa Pau, eh, prácticamente se le exige en 1708 por parte de la República de Indios y el Cabildo de los 24 electores que aplique la ley de equiparación de 1697. Claro, Se o le, sea, lo que tú se estás le pide que describiendo, ratifique la ley, ¿no? la ley que mencionas de Carlos II. Ahora, Así lo que tú es. estás describiendo es que los Borbones no solamente modifican el mapa territorial del virreinato, no solamente afectan al Perú, sino producen una centralización extrema, ¿no? Es decir, las repúblicas, los reinos, en la práctica empiezan a dejar de ser reinos autónomos como se gobernaban durante los Habsburgo, y es en ese contexto que se produce la rebelión de Túpac Amaru. Hay un momento capital en el que la Compañía de Jesús toma o empieza a tomar relevancia en cuanto a las demandas de los líderes naturales que tenía la República de Indios, en este caso los caciques e indios nobles del Cusco. Y ese es el año de 1709. O sea, ese año se produce de manera muy insólita para la época, pero eh, se da una vacancia al virrey Manuel de Semenat por una serie de motivos, y entre los cuales está el no haber ratificado la ley de Carlos II de 1697. Ahora, entre otros motivos también está que en 1700, ese mismo año, y de 1709, Felipe V rompe relaciones diplomáticas con el papado, ¿no? En plena guerra de sucesión, ¿no? Entonces ya a partir de ahí vemos que la Compañía de Jesús, eh, a través de personajes como Melchor de la Nava y Moreno, que era rector de la Universidad San Marcos, era teólogo y era jesuita, vemos cómo ellos van a definirse por la defensa de las leyes previas a todas las reformas que se inician a partir de 1717. Y en 1717 se aplica por primera vez en el Perú las leyes de Nueva Planta, ¿no? De Estas leyes acuerdo, de Nueva Planta implican llevar a prácticamente la inaplicación de las leyes nuevas de 1542. O sea, es una situación en la que se está buscando ya no tener dos cortes. El Perú, en el siglo XVIII, a inicios, tiene dos cortes, la Corte del Cusco y la Corte de Lima, ¿no? Y esta visión de centralizar y modernizar el Estado por parte de la Casa de Borbón y sus funcionarios lleva al Perú a una etapa de conflictos, primero jurídicos y ya de acuerdo. posteriormente abiertamente bélicos, ¿no? Ahora, cuando tú hablas de la Compañía de Jesús, vale decir, vale aclarar a nuestros televidentes que no es la Compañía de Jesús del presente, que es una Compañía de Jesús controlada por la teología de la liberación, por la izquierda. Es la Compañía de Jesús de la Escuela de Salamanca, de la gran escolástica española. ¿No? Son los teóricos del gran imperio español, es la élite intelectual. Bueno, y todos ellos son expulsados por los Borbones, que por cierto, eh, eh, estaban emparentados con el rey de Francia, ¿no? Que aconsejaba mucho al nuevo rey Borbón en España. Y bueno, se produce toda esta reorganización y en ese contexto se desencadena la revolución de Túpac Amaru. ¿Cuál es el programa de la revolución de Túpac Amaru? ¿Qué es lo que buscaba en términos generales y particulares? Tupac Amaru en realidad lo que está buscando en 1780 es que se le reconozca como descendiente de Manco Inca.
muy bien, que se le reconozca como un descendiente legal de los señores incas, porque hay una serie de demandas jurídicas que ha iniciado contra él, principalmente, la familia Betancourt, ¿no? La familia Betancourt son pues esta familia que fundó una señora de origen yanacona, ¿no? María del Cusco, que se adjudica descender de el último Inca de Vilcabamba, ¿no? Lamentablemente, con el tiempo, las investigaciones genealógicas han dado a entender que los Betancourt en realidad no tenían ascendencia incaica como tal, sino que fueron a través de falsificaciones de documentación, a través de terceras personas, eh, pagos que se realizan para la compra de títulos en aquella época, acceder a la condición de eh, naturales que tienen ascendencia de incas, ¿no? Pero lo cierto es que la línea genealógica que ellos presentan está llena de inexactitudes, ¿no? Y las mismas autoridades virreinales, los mismos funcionarios de la época, presentan sus dudas, ¿no? Aún así ellos logran ser reconocidos como descendientes de Felipe Tupac Amaru, ¿no? Sin embargo, eh, cuando llega el año de 1776, los Betancourt identifican en José Gabriel Tupac Amaru a un personaje que, de no ser prácticamente erradicado, y con él su familia, ellos no van a poder acceder al cabildo de los 24 electores, ¿no? Cosa que posteriormente logran. Pero para ello, dicho sea de paso, se valen de artimañas jurídicas. Se valen de, por ejemplo, la desaparición de los documentos genealógicos de la familia Tupac Amaru en el año 1776. Y también se valen de abogados como Vicente García Rodríguez. Vicente Ya. García Rodríguez es este personaje que se enfrenta jurídicamente a José Abel Tupac Amaru y lo denuncia, ¿no? Ujú. Eh, Exigiéndole que él presente las pruebas de su linaje, ¿no? Pero en el Gustavo, año 1776, meses antes, él se dirige a las capillas de Pampamarca y Surimana, donde se encontraban los documentos genealógicos de los Tupac Amaru, y los roba. O sea, Vicente García Rodríguez roba los documentos genealógicos de José Gabriel ujú. y primero roba los documentos y después lo denuncia. Entonces, de tal manera que José Gabriel, cuando busca reaccionar con sus documentos, va y consulta a los archivos de las capillas de esos pueblos que eran de su jurisdicción y no encuentra sus documentos, entonces no tiene cómo defenderse, ¿no? Entonces ya ahí hay una evidente trampa que le traman los García Rodríguez y los Betancourt. Gustavo, ¿la revolución de Tupac Amaru buscaba abolir la monarquía española? No, no, la revolución de, bueno, hay una discusión actualmente acerca del concepto idóneo para ubicar la rebelión que inicia José Gabriel Tupac Amaru, pero que no la termina. Entonces, esta visión que tenemos actualmente, que José Gabriel Tupac Amaru lidera una rebelión importante en 1780, lo cierto es que él inicia la rebelión, pero no la termina, ¿no? Y el punto acerca del concepto idóneo es el concepto de rebelión, como lo menciona Charles Walker, por la sencilla razón que él no buscaba alcanzar el poder. Él lo que buscaba era, en primer lugar, la creación de una real audiencia del Cusco, muy bien, y posteriormente la derogación del sistema de corregimientos, o sea, que el sistema de corregidores y que el reparto de mercancías del corregidor sean derogados como sistema, ¿no? Eso es lo que al principio busca en noviembre de 1780, ¿no?
También es importante decir que los primeros 6 meses, o menos incluso, porque la rebelión empieza en noviembre de 1780 y el liderazgo de Tupac Amaru, de José Gabriel, termina recién en mayo de 1781. Estamos hablando de poco más de 5 meses, 6 meses aproximadamente. Pero lo cierto es que la gran rebelión de los Andes, como lo menciona Scarlett O'Phelan, dura hasta julio de 1784. Entonces estamos hablando de una gran rebelión que se generaliza posteriormente a la Ahora, ejecución de José Gabriel, que es continuada por su primo, ¿no? Diego Cristóbal Tupac Amaru, y también por otro pariente mucho más lejano, Felipe Tupac Inca Yupanqui. Y posterior a la muerte de este personaje, los consejos de indios tupacamaristas persisten la rebelión ya de forma autónoma hasta julio de 1784. ¿Por qué hasta ese mes? Porque recién hasta ese mes es cuando el virrey Teodoro de Croix, eh, elimina y deroga el sistema de corregimientos. Recién con esa medida y en ese mes y ese año, los consejos de indios tupacamaristas deponen las armas. Hasta entonces siguen en estado de rebelión. cuando tú señalas que Tupac Amaru no buscaba el poder, ¿no es cierto?, sino que buscaba reparar un orden que creía arbitrario dentro de la monarquía, ¿no es cierto? Eh, Uno inmediatamente eh, tiene la imagen de la ejecución de Tupac Amaru, ¿no? Este, eh, 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 mm, y eso me lleva a preguntarte lo siguiente. La ejecución de Tupac Amaru pretendía ser una medida leccionadora de los Borbones frente a las rebeliones. Pero si hubieran estado los Austria en el poder, ¿no es cierto? ¿Cuál te imaginas hubiera sido su reacción, ¿no? Digamos, porque si bien la ejecución de Tupac Amaru restablece el poder virreinal, de alguna manera lo deja herido para siempre, ¿no? Lo deja fracturado para siempre. Este, Quizá los Austria y los Habsburgo hubieran tenido otra reacción, otro tipo de tratamiento del problema. ¿Puedes especular sobre eso o no se puede especular sobre eso, Gustavo? Bueno, vas a ver el tratamiento que se le dio a Felipe Tupac Amaru, ¿no? En el siglo XVI, en 1570, cuando se produce la rebelión de Vilcabamba, la última, que protagoniza Felipe Tupac Amaru. El tratamiento que se le da es que se envía un ejército desde el Cusco a tomar Vilcabamba y se toma Tumichaca y prácticamente se termina capturando al Inca y se lo lleva al Cusco y ahí es finalmente decapitado, ¿no?, por un indio cañari. Eh, lo cierto es que los tratamientos para a los personajes que eran considerados rebeldes, en la época, la decapitación o el descuartizamiento es algo muy común. Es parte y está incluido dentro de las penas capitales de la época. Pero si queremos contextualizar la rebelión de José Gabriel Tupac Amaru, debemos entender que las rebeliones contra los corregidores principalmente, porque se cree hasta hoy que la muerte y el ajusticiamiento del corregidor José Antonio Arriaga es el primer ajusticiamiento que se realiza a un corregidor en aquella época. Lo cierto es que no. Lo cierto es que ya desde 1768, un año después, un año después exactamente de la expulsión de la Compañía de Jesús, en Sicacica se producen levantamientos, se producen rebeliones y asesinatos de corregidores en Huánuco, en Celendín, en Cajamarca. Se producen muertes de corregidores en lo que es la zona del Alto Perú, ¿no?, y del sur peruano, también de la Sierra Central y en la Sierra Norte. Entonces, hay una serie de procesos de ajusticiamiento de corregidores que se dan durante toda la década de 1770. O
sea, esa década es la década en la que el sistema de corregidores entra en crisis. Y entra en crisis debido a las reformas borbónicas principalmente. ¿Por qué? Porque en el año 1772 hay una serie de medidas jurídicas que se Ujú. dan de parte de los funcionarios virreinales para eh, elevar una serie de impuestos, ¿no? El primer aumento de impuestos que se da en 1772 y el segundo aumento de impuestos generales de 1776, ¿no? Ahora, también hay una condición en la que se, prácticamente se expone a los corregidores a solicitar todos estos almojarifazgos y todas estas aduanas y todos estos tributos y gabelas, ¿no? Ya directamente, ya sin depender de los caciques, ¿no? Y esto lleva a que los corregidores entren en conflicto con las comunidades durante toda la década de 1770. Para 1780 ya era sabido que, por parte incluso del mismo Arriaga, que en el Perú se venían matando corregidores por razones jurídicas, tributarias, principalmente tributarias, ¿no? Hay un aumento del costo de vida y principalmente del costo comercial, eh, que no es pues tolerado por las comunidades andinas, ¿no? Y estas elevan su voz de protesta, ¿no? Pero lo que busca José Gabriel Tupac Amaru principalmente es proteger a su familia, ¿no? En ese año recibe dos amenazas, ¿no? La primera de los García Rodríguez y de los Betancourt, también reconocidos como Tupac Amaru, que le están exigiendo que presente sus documentos, de otra manera lo van a sacar de sus cacicazgos, ¿no? Y ese mismo año el corregidor Arriaga también lo amenaza, pero porque él no llega a reunir el monto anual de tributos, o sea, no llega a reunir el monto anual completo, ¿no? Y esto ya por otros factores que se deben pues a la pérdida Ahora, de indios en el sistema de mitas, que también estaba totalmente eh, descontrolado ya para la época, ¿no? el Y ejército, hay de ahí una serie de reformas que se dan en julio de 1780 que está enfocada en incluir a mucha población mestiza y también criolla eh, dentro de este proceso de expansión de gabelas, o sea, para que, es como lo que ahora se comenta, ¿no? Acerca de generalizar, hacer que todos paguen impuestos, ¿no? Bueno, en aquella época no era así, no era esa la costumbre, sino que las poblaciones estaban segmentadas para el cobro de ciertos tributos e impuestos. Lo que se hace en julio de 1780 por parte de la administración virreinal es generalizar estas medidas y esto incluye a un importante sector de criollos y de indios nobles, entre los cuales está José Abel Tupac Amaru. Y de hecho eso es lo que explica por qué al inicio de la Gran Rebelión de los Andes, un importante sector de criollos apoya el proyecto de José Gabriel, ¿no? Y de ninguna manera pues buscaba ir contra la corona. De hecho, la rebelión inicia en nombre del rey, sí, inicia en pues. nombre del rey Carlos III, ¿no? Y esto queda ratificado por Diego Cristóbal Tupac Amaru, también por José Gabriel durante los procesos Ahora, judiciales que se realizan en el Cusco, pero también por su primo en el Tratado de Sicuani de 1782, ¿no? ahora, digamos, más o menos lo que nos has contado nos permite tener una mirada general sobre la rebelión de Túpac Amaru II. Pero para culminar, me gustaría preguntarte, Gustavo, las reformas borbónicas finalmente derrumbaron el imperio español, ¿no? Terminaron trayéndose abajo esa gran construcción de civilización que había representado el imperio español, ¿no? Este, eh, la revolución de Tupac Amaru, por ejemplo, se produce 8 años antes de la Revolución Francesa, ¿no? ¿No? Es decir, De hecho, el lo- contexto internacional en aquella época es el proceso de independencia de los Estados Unidos. también, Mientras acá en el Perú estábamos durante el proceso de la Gran Rebelión de los Andes, en Estados Unidos
se está llevando a cabo la guerra de independencia norteamericana, ¿no? Bueno, en esas latitudes también tenemos peruanos como Dionisio Cayupanqui que están sirviendo a la corona, ¿no? Y que están colaborando con con el ejército continental para propiciar la independencia de las 13 colonias británicas de la América del Norte. Eh, lo cierto es que el proceso de las ideas de la liberación, principalmente el liberalismo como tal, llegan al Perú en la década de 1790, ¿no? Y llegan durante el auge del sistema académico e ilustrado que difunde el mismo rey Carlos III. Entonces, a veces nos preguntamos cómo es que O las sea, ideas llegan a nosotros, ¿no? Lo cierto es que en la expulsan a época, expulsan a los jesuitas y promueven las ideas que van a terminar con el imperio. la expulsión de los jesuitas se da en 1776. Esa es una medida política muy absolutista de parte de Carlos III. Y hay una carta en la que Carlos III le envía a su futuro hijo Carlos IV, ¿no? Le dice, todo aquel que critique al gobierno comete un delito aunque tenga razón, ¿no? Esto es una visión bien absolutista, es la visión absolutista de la época que claro, para un sector de la administración era lo normal, pero para los reinos de ultramar que habían tenido un fuerte arraigo de la jurisprudencia salmantina y escolástica que se desarrolla con la Casa de Austria, va a significar una dura contradicción, ¿no? O sea, un Es la duro golpe destrucción de es la destrucción de la unidad imperial. Los claro, Habsburgo se basaban en este principio de Suárez, ¿no? ¿No? Suárez sostenía de que la soberanía lo tenía el pueblo y él se lo delegaba al rey. No hablaba específicamente de un contrato, pero era algo así, ¿no es cierto? Por lo tanto, el gobierno de los Austrias se basaba en un acuerdo del rey con los pueblos, con los reinos. Pero en el caso de los Más, Borbones, más que de un acuerdo entre el rey y los pueblos, se basaba en un principio de mutua colaboración y mutua alianza y dependencia entre la corona y las cortes de los reinos que conformaban la monarquía, ¿no? El respeto a las cortes va a cambiar en el siglo XVIII, ¿no? Ya vemos cómo después de la Guerra de Sucesión Española, la corte de Aragón es desactivada. O sea, el reino de Aragón tenía su propia corte y los procesos de centralización en la península ibérica no, te, van a te, colocar te, por encima la corte de Castilla. te mencionaba esto de Suárez, ¿no? Algunos dicen incluso que es el teórico del contractualismo antes que Hobbes, Rousseau, Locke, ¿ya? Te mencionaba esto porque los Borbones entendían que la soberanía Dios se la delegaba al rey y él podía hacer lo que le parecía con esa soberanía. Así Esa es la es. gran diferencia con los Austrias, ¿no? Pero digamos, y esto nos podría llevar a concluir que los Borbones precipitaron el fin del gran imperio español. Sí, sí, en gran medida sí, porque lo mismo que realizan en la península lo quieren llevar a cabo en el Perú, ¿no? El Perú, así como la península, tenía dos cortes. La península tenía la corte de Castilla y la corte de Aragón, ¿no? Ambas coronas, unificadas bajo la monarquía católica. En el Perú tenemos la corte de Lima y la corte del Cusco, ¿no? Cuando se implantan las leyes de Nueva Planta, lo que se está buscando es debilitar la corte del Cusco y se está buscando también centralizar las repúblicas, porque tenemos dos repúblicas todavía, la de indios y la de españoles, ¿no? Ahora, este proceso de tensión, ¿no? Por parte de la administración borbónica se va a dilatar desde 1717 hasta 1784. Estamos hablando de prácticamente 70 años, 7 décadas en las que hay un continuo debate del centralismo acá en el Perú y se dan cuatro grandes movimientos jurídicos e incluso filosóficos en la República de Indios que tristemente han sido olvidados, ¿no? El primero es el movimiento austracista de principios del siglo XVIII. Le sigue dos generaciones de memorialistas, continúan ese legado,
y posteriormente surge el contrarreformismo. El contrarreformismo es este movimiento que ya frontalmente se opone a una serie de reformas que se están dando en el Perú y que son totalmente nocivas para la élite natural, principalmente para los caciques, ¿no? En ese contexto es donde se ubica la Gran Rebelión de los Andes. La Gran Rebelión de los Andes es en la etapa final de este gran movimiento que inicia en 1768 después de la expulsión de la Compañía de Jesús, ¿no? De acuerdo, Gustavo. Mira, te agradezco infinitamente por esta mirada breve, pero necesaria, profunda aquí, a pesar de su brevedad, que le hemos dado a la gran rebelión de Túpac Amaru. Y lo cierto es pues que Túpac Amaru no puede ser encasillado en las propuestas, en estas visiones de la izquierda, del progresismo, del neocomunismo. No es un antimonárquico, es un, No, e- es un, es un noble heredero de los incas, que forma parte del gran e histórico imperio español. Y bueno, es uno de los fundadores de la peruanía y por eso hay que rescatarlo en su verdadera dimensión, en lo que, digamos, hay que recuperar su figura al margen de estas leyendas negras que la izquierda ha construido alrededor de Tupac Amaru, ¿no? para finalizar, me gustaría recordar que José Gabriel Tupac Amaru, en sus en sus primeros bandos, y también lo hace Micaela Bastidas, habla mucho del respeto a los sacerdotes, habla mucho del respeto a la iglesia, habla mucho Profundamente del católico, respeto profundo. incluso a las leyes de Dios, a la obra de Dios. O sea, cuando ellos inician su proyecto de protesta, eh, hacen menciones de Dios continuamente. Y incluso indicaciones por parte de la misma Micaela Bastidas que se respeten a los clérigos. Y que no solamente eso, se respete incluso a españoles del Perú, a criollos, a mestizos, o sea, a todo aquel que sea considerado un, como ellos dicen, paisano, ¿no? O sea, un nacido del Perú, un peruano, porque ellos, ella misma lo dice en sus cartas, no buscan hacerse con el poder, buscan deshacer tiranías, ¿no? Y estas tiranías pues están representadas en los corregidores. Pero claro, esta situación tiene un trasfondo en las reformas borbónicas, ¿no? Y sería importante dejar claro que de ninguna manera José Gabriel Tupac Amaru buscó a priori la independencia del Perú. Eso es totalmente falso. Lo que buscó fue contrarreformar un proceso que se está dando en el Perú desde 1768, principalmente en el ámbito jurídico, ¿no? También en el De acuerdo. económico y en el social, ¿no? Y principalmente defender a su familia de dos personajes que están tratando de, de eliminar prácticamente, sacarlo de su condición de cacique, ¿no? Y De convertirlo en acuerdo. un indio del común. Y también es importante recalcar que no tiene, o sea, la visión escolástica, la visión católica, la visión realista, porque es importante decirlo, José Gabriel Tupac Amaru era realista. O sea, el Así es. contrarreformismo en el que se ubica, el movimiento contrarreformista en el que se ubica la Gran Rebelión de los Andes, es realista, no es antimonárquico. Se cita muchas veces al rey Carlos III, o sea, las rebeliones utilizan el eslogan, la proclama, vive el rey y muere el mal gobierno. Y las personas se preguntan, ¿de dónde viene este eslogan? Bueno, esta proclama es española, se Pura. usa en la rebelión de Esquilache, en la rebelión general de España de 1766. Los españoles son los primeros en decirle al rey Carlos III, vive el rey y muere el mal gobierno, ¿no? Entonces es importante también recordar De esto. acuerdo, Eh, de Eso acuerdo, sería principalmente, ¿no? de acuerdo, Gustavo. Muy esclarecedor, muchas gracias. Y bueno, vamos a seguir conversando sobre estos temas, tratando de convertir la historia que es densa
en comunicación, en mensaje, en pedagogía. Muchas gracias por este esfuerzo, Gustavo, y seguiremos conversando, ¿no? Muchísimas gracias, Víctor. No, a ti. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.